Bueno, vamos a ver esta parte que corresponde a hiperlaxitud articular. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar esta condición que se caracteriza por ciertos criterios clínicos. Entonces, tenemos que el síndrome de Ehlers-Danlos va a presentar estos datos de hiperlaxitud articular, pero además va a caracterizarse por una piel con mayor elasticidad, como podemos ver aquí en la imagen, y también alteraciones en la cicatrización, es decir, se tiene una cicatrización atrófica. Y bueno, esta condición es bastante frecuente, bueno, dependiendo de la clasificación más actual, hay muchos tipos, sin embargo, cada vez se va ampliando el conocimiento al respecto de esta condición. También vamos a ir observando que en algunos pacientes va a ser muy característico la ausencia de frenillo, pero no quiere decir que todos lo presenten, y que puede haber piel translúcida, es decir, aquí vamos a aumentar para que sea más fácil de valorar, es decir, que aquí podemos ver que se alcanzan a observar los capilares, además de las venas, y esto es muy importante porque normalmente eh, un paciente pequeño o adulto que no sea adulto mayor no debe de ser visibles los capilares. Y bueno, es importante mencionar que también pueden haber otros datos característicos que son menos conocidos, pues, como el pseudotumor moluscoide, que lo vemos aquí. Miren, aquí también podemos ver de nuevo la cicatrización queloide, al contrario de la queloide atrófica, es decir, que generalmente se confunde con una buena cicatrización, pero es un tipo de cicatriz eficiente. Entonces, es importante también mencionar eh, cómo vamos a evaluar esto de la hiperlaxitud articular. Bueno, esta es la escala de Beighton, y la escala de Beighton tiene, da 9 puntos. La persona que cumple 5 o más puntos se considera que tiene hiperlaxitud articular. Es importante evaluarlo en cada extremidad. Por ejemplo, el punto 1 hay que evaluarlo en cada extremidad, y estamos viendo la hiperextensibilidad que hay a nivel de esta articulación. El segundo punto es ver qué tanto puede extender los codos. Normalmente la extensión debe ser de 180 grados, pero aquí vemos que es mayor a 180 grados y hay que valorarlo en ambos codos. Hay que valorar las rodillas, la extensibilidad de las rodillas, igual que debe ser de 180 grados, pero aquí vemos que es mucho mayor de 180 grados. Se recomienda hacer las mediciones con goniómetros y aprender a usarlos, eso es muy importante. Recordar que hay goniómetros de diferentes tamaños. En caso de que no se tengan todos los tipos de goniómetros, pues por lo menos contar con un goniómetro estándar. Son bastante baratos los que son de plástico, y hay unos que son de aluminio, pero sí es importante recordar que es responsabilidad del médico tener el equipo necesario para evaluar al paciente. Esto te va a permitir tener una estandarización en la exploración física y mediciones objetivas. Bueno, entonces aquí vemos que vamos a evaluar también eh, esta parte de la flexibilidad a nivel de, de la mano, pues del carpo principalmente. Pero es importante ver que es hacia el lado interno, porque los pacientes con Ehlers-Danlos son tan flexibles que puede ser hacia el lado contrario. Pero hay que recordar que hay muchas condiciones con hiperlaxitud articular, más de 200 condiciones que pasan desapercibidas, es decir, no son malformativas,
y que no corresponden al síndrome de Ehlers-Danlos, y que estas condiciones sí tienen hiperlaxitud articular, cumplen los criterios de Beighton, pero no son tan flexibles como son en el síndrome de Ehlers-Danlos. Incluso pues el frenillo generalmente está presente, la hiperextensibilidad de la piel está presente, pero no a este grado, y la consistencia de la piel es gomosa, pero no tanto como en los pacientes con Ehlers-Danlos. En los pacientes con Ehlers-Danlos se siente como cuando estás derritiendo un bombón que lo estás asando y que se empieza a derretir, pero por fuera todavía conserva parte de su estructura, así se siente este tipo de piel. Sin embargo, en los pacientes que tienen otras condiciones que afectan el tejido conectivo y que dan la hiperlaxitud y la hiperextensibilidad de la piel, se siente más como plastilina, como Play-Doh, eh, pero y se estira más, pero no al grado que se estira en los pacientes con Ehlers-Danlos. Entonces es importante considerar esto. Y el otro punto es ver si el paciente con las rodillas extendidas puede tocar con las palmas el suelo. Esto es muy importante de evaluar. Y entonces tendríamos así dos puntos, porque pues lo evaluamos en ambas extremidades, y este último punto, dos puntos por cada una de estas cuatro evaluaciones, más este último punto serían los 9 puntos. Cumpliendo 5 puntos ya se considera que tiene hiperlaxitud articular, y hay que buscar estos otros datos, buscarlos a detalle, porque el paciente puede no referirte esos datos, o a veces en personas de piel muy clara consideramos que esto puede ser normal. Hay que recordar que en personas de piel muy clara es normal que se vean las venas, pero no los capilares. Entonces esto nos va a permitir hacer una evaluación más detallada. Bueno, aquí es importante mencionar que la alteración va a ser en el tejido conectivo. En el caso de Ehlers-Danlos afecta la estructura del colágeno, y que pues tenemos 10 tipos de colágeno en el organismo, y diferentes genes que codifican, ya sea para el colágeno o proteínas que intervienen en el procesamiento y ensamblaje del colágeno. Entonces cualquiera de estos que lo afecte nos puede llevar al síndrome de Ehlers-Danlos. Sin embargo, hay que saber que este síndrome tiene diversas formas de herencia, que sería heterogeneidad genética. Bueno, miren, aquí por ejemplo podemos ver una forma autosómica dominante, donde tenemos algún gen que tiene que ver con el colágeno, eh, una copia, un alelo mutado, y la otra copia sana. Entonces, generalmente estos son los tipos de síndrome de Ehlers-Danlos que no son malformativos. Sin embargo, está también los casos que son autosómicos recesivos, donde ambas copias o ambos alelos del gen están afectados, y tenemos también la forma de herencia ligada al cromosoma X. Entonces, es importante saber esto. También que dependiendo de la clasificación, pues vamos a tener diferentes, eh, bueno, más bien, dependiendo del tipo de Ehlers-Danlos, vamos a tener diferentes datos que lo caracterizan a ese tipo de Ehlers-Danlos, pero en sí todos cumplen los criterios que acabamos de mencionar. Entonces aquí vemos una forma clásica, los genes que suelen afectarse, y sin embargo acá vemos otro tipo de forma, como en donde la córnea es frágil, o la forma progeroide, etc. Pero vemos que muchos de los genes directamente codifican al colágeno, como COL5A1, COL5A2, y así vemos estos que tienen un papel fundamental en la codificación del colágeno. Pero vemos otros que van a tener un papel en el procesamiento del colágeno, no necesariamente en la
síntesis del colágeno, sino en el procesamiento posttraduccional. Y bueno, sabemos que cuando hacemos un estudio molecular para estos pacientes, en el 80% de los casos se detecta la alteración, el otro 20% no. Esto es por las limitaciones de los estudios actualmente y también porque muchas de las veces ni siquiera se conoce el gen, no se ha descrito el gen que está causando esas formas del síndrome. Y otra de las causas que es muy importante hacer énfasis es que también muchas de las condiciones pueden ser mal diagnosticadas como síndrome de Ehlers-Danlos por tener alteración en el tejido conectivo, cumplir estos criterios, pero tratarse de otras condiciones. Por eso es muy importante que quien haga el diagnóstico sea un médico genetista certificado, o bien si por ejemplo, más que el diagnóstico, porque a lo mejor el diagnóstico sí lo pueden hacer otros especialistas, el descartar que no se trate de estas condiciones, porque muchas de estas condiciones, como vamos a ver, pueden ser mal diagnosticadas con el tiempo, como fibromialgia. Y los reumatólogos suelen diagnosticar la fibromialgia después de descartar el Ehlers-Danlos, pero los reumatólogos, los dermatólogos y otros especialistas no tienen eh, el conocimiento, eh, la expertise en la exploración física para descartar que realmente se trate de alguna alteración en el tejido conectivo. Por eso es muy importante que todos estos pacientes deban ser referidos a un médico genetista certificado que puede evaluarlos. Es muy importante resaltar que no todos los pacientes que tienen diagnóstico de fibromialgia realmente es fibromialgia y no todos los pacientes que tienen diagnóstico de fibromialgia van a ser causas genéticas, pero la única manera de hacer el abordaje completo es derivando al médico genetista. Es importante saber que no en todas las enfermedades vamos a encontrar la causa, pero si no la buscamos, estamos realmente perdiendo la oportunidad de saber el origen del problema y por lo tanto el tratamiento más adecuado. Bueno, aquí vamos a ir viendo, me la voy a saltar ahorita, regresamos a ella, pero que estas condiciones tienen manifestaciones sistémicas, es decir, no se trata solo de la hiperlaxitud articular. La hiperlaxitud articular juega un rol súper importante porque va a ser causa de dolor. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes se describe que tienen un umbral muy alto al dolor, pero es porque generalmente se han acostumbrado a y como lo tienen constantemente, tiene que haber un estímulo doloroso más fuerte para que realmente llame la atención del paciente y lo identifique, pero eso no quiere decir que el dolor que manejan de forma constante, aunque sea leve, no esté causando diversos problemas. Subimos un video ahí mismo en el diplomado o también lo pueden encontrar en el YouTube sobre la fisiopatología y cómo el dolor va a ser causa de muchos problemas en estos pacientes y la mayoría de las veces con el grado de especialización, los médicos especialistas no consideran un abordaje integral a nivel de la fisiología, es decir, solo se centran en la parte de su especialidad y esto hace muy complicado para el paciente recibir el tratamiento integral. Entonces, es parte también del médico genetista integrar esto, es decir, si el médico genetista sabe qué funciones va a tener ese gen, entonces de alguna forma puede adelantarse y predecir qué funciones van a estar alteradas, revisarlas y hacer los diagnósticos y derivar con el equipo multidisciplinario. Entonces es muy importante que la valoración sea integral y el médico genetista tiene como esta ventaja de poder enfocar de forma más integral la evaluación y encaminar el tratamiento.
y el seguimiento del paciente. Entonces, por eso es muy relevante que no descuidemos esa parte, que no nos enfoquemos solo al diagnóstico parcial. O sea, sí, es un diagnóstico muy bueno saber la causa, pero queda parcial si no se hace la valoración integral. Entonces, sí, es como el médico genetista tiene que, aparte de hacer la función que todos conocen que tiene el médico genetista, hacer la función de un médico internista. Eso es muy importante. Es decir, él se encarga de ver el panorama general y y ya con el equipo multidisciplinario adecuado, el paciente tendrá la mejor opción de tratamiento y la mejor calidad de vida. Y bueno, recordar en la familia, es decir, en la familia tenemos las condiciones genéticas que la mayoría de los médicos con otras especialidades consideran. Es que no cumple todos estos datos, no tiene esa condición. Pues no, afortunadamente los pacientes no tienen que cumplir todas las manifestaciones que están descritas para su síndrome, sino sería muy devastante este tipo de enfermedades más de lo que ya suelen ser, sino que, es decir, esas características clínicas y paraclínicas que ya están descritas están repartidas en la familia. Alguno puede presentar los datos de ataques de pánico, de depresión, y otro familiar puede tener pues, la malformación de Arnold-Chiari, que aquí estamos viendo, las cefaleas por esto, el trastorno obsesivo compulsivo, la miopía. Entonces es importante considerar también, aparte del panorama integral del paciente, el panorama integral a nivel familiar. Entonces vemos que en manifestaciones neurológicas se ha descrito con bastante frecuencia malformaciones como la de Arnold-Chiari tipo 1, que se va a caracterizar por dolores de cabeza, dolor generalizado, disfunción autonómica. Esto es muy importante porque muchas de las veces los pacientes tienen crisis de eh, hipoglicemia o tienen hipotensión ortostática, otros datos autonómicos, y no se busca a detalle la causa. Miren, aquí tenemos mareo. Muchos de los pacientes que consultan por mareo y no les encuentran la causa, lo dejan como idiopático, pero el médico con el que van puede ser un otorrino o un neurólogo y no está buscando los datos de hiperlaxitud articular y no necesariamente está evaluando si existe esta malformación de Chiari tipo 1, porque pues a lo mejor es un paciente adulto y consideran otros diagnósticos y al final lo dejan en idiopático. Entonces es muy importante recordar que si no se tiene el diagnóstico no se va a tener el tratamiento adecuado. Trastornos del sueño, es muy común que les den directamente clonazepam, lorazepam o alguna derivado de las benzodiazepinas y pues pasen a generar mayor complicación a nivel del cerebro a largo plazo. Datos de compresión anterior del tallo. Bueno, estos hay que ver que se caracterizaría por náusea, disfagia, apnea del sueño, síndrome de taquicardia ortostática. También hay que continuar con esta parte del dolor que es generalizado y crónico, por lo tanto es muy común que estos síndromes sean diagnosticados como fibromialgia. Incluso en el libro de L. Smith, que es un libro que pues la mayoría de los genetistas utilizamos de base, viene así descrito en la parte de Ehlers Danlos, que erróneamente son diagnosticados como fibromialgia, y ahorita que ese diagnóstico está muy de moda, deberíamos de preguntarnos cuál es el papel del médico genetista en orientar a la población y a la comunidad médica para que estos pacientes realmente sean diagnosticados y tratados de forma adecuada. Muchos de ellos incluso van a desarrollar problemas autoinmunes y por lo tanto seguirán siendo pacientes de los reumatólogos, pero pacientes con una causa que realmente sepas qué es lo que le tienen que estar tratando y no caracterizados como algo eh, que no se sabe el origen, como es el caso de la fibromialgia, o que se le añade un componente conversivo
cuando tiene sus bases fisiopatológicas. Entonces sí es muy importante ver esa parte. Pero bueno, entonces fatiga crónica, ardor y adormecimiento y parestesias. Entonces es importante recordar que hay muchos artículos que mencionan la afección a las fibras pequeñas de los nervios, pues en estas condiciones. Y cada vez que se conoce más de la fisiopatología, una parte se puede explicar por ciertas deficiencias como en la vitamina B12. Y hay que recordar que estas deficiencias se pueden corregir. Entonces, todo lo que podamos identificar la causa y corregir, pues es un logro muy importante en estas condiciones. Recuerden que todo suma y que de pequeños síntomas se va haciendo un conglomerado que hacen de la vida del paciente una situación muy complicada y muy difícil. Y bueno, en los datos de otorrinolaringología tenemos la epistaxis, que sería el sangrado nasal más frecuente. Generalmente puede tener relación con esta fragilidad capilar y aparte con una necesidad de vitamina C más alta. Obstrucción por maldotación laringea. En los datos gastrointestinales, pues tenemos las hernias, ya sea a nivel abdominal, inguinal o diafragmática. Es importante saberlo porque algunos de los familiares pueden tener hernia de hiato y no consideramos eso como importante. Alguien puede tener la hernia inguinal y las hernias abdominales que generalmente después de 2 o 3 embarazos, muchos de los ginecólogos erróneamente le dicen que es muy normal por el embarazo, pero si fuera muy normal, entonces todas las personas que tengan 2 o 3 embarazos tendrían la hernia y no todas las personas desarrollan la hernia por los embarazos. Entonces es importante prestar atención a esto. Colapso de órganos pélvicos, intussuscepción intestinal, diverticulitis. Muchos de los pacientes que tienen diverticulitis nunca son evaluados por un médico genetista, entonces, y tampoco es que cuando llegan con el médico gastroenterólogo y les diagnostican la diverticulitis, les esté buscando la hiperlaxitud articular, es decir, estamos acostumbrados a derivar y evaluar en búsqueda de condiciones genéticas solo cuando vemos datos malformativos o datos muy severos. Y entonces esto hace que se pasen la mayoría de los diagnósticos. Disfagia, es decir, que tienen dificultad para pasar los alimentos, reflujo gastroesofágico, dispepsia. Y es importante recordar que muchos de estos pacientes van a tener un diagnóstico de síndrome de intestino irritable o si no tienen el diagnóstico como tal, sí van a presentar algunas de las características. Muchas veces les dicen que tienen gastritis o colitis nerviosa. Y bueno, es importante saber que hay ciertas condiciones que se tienen que descartar antes de considerar que estos datos corresponden nada más a la condición genética que presenta el paciente. Tenemos que descartar que hay algún problema autoinmune, que es bastante frecuente, una enfermedad celíaca, una intolerancia a la lactosa, pero una verdadera intolerancia a la lactosa, no que ahora todo el mundo cree que es intolerante a la lactosa, y una enfermedad por Helicobacter pylori, porque pudiera el paciente presentar estos síntomas de forma más leve por su condición, pero que se estén agravando, por ejemplo, por una infección por Helicobacter pylori, que a largo plazo lo va a llevar, incluso lo puede llevar a un cáncer estomacal que pudiéramos evitar con el diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces es importante también ver que dentro de las manifestaciones sistémicas, en la parte psiquiátrica tenemos ansiedad, depresión, ataques de pánico y trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de los pacientes que tienen ansiedad o depresión y acuden al psiquiatra, es frecuente que el psiquiatra sepa que, o al momento de preguntar, que hay algún componente familiar, pero lo que no es frecuente es que el psiquiatra realice una evaluación neurológica muy detallada y mucho menos una evaluación genética muy detallada, en búsqueda de datos de hiperlaxitud, de translucencia de piel, datos clínicos que están a la vista, pero que si no los conoces, si no los buscas de forma intencionada, estos pacientes pasan
solo con el diagnóstico del síntoma, porque al final de cuentas pues es el síntoma lo que tienen, y de los pacientes que ven por ansiedad, no todos tienen la misma causa de la ansiedad. Sin embargo, parece que el tratamiento es igual para todos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de transición en donde, dependiendo del médico y de la especialidad, hay médicos que se orientan a buscar a fondo la causa y tratar la causa junto con el síntoma, pero lamentablemente todavía la mayoría de los médicos se enfocan solo al síntoma. Y el ejemplo es que si tenemos un grupo de pacientes que son tratados solo por psiquiatría porque no han sido referidos a neurología o no han sido referidos también a genética, y se les da solo ansiolíticos o antidepresivos, y entonces son dependientes de los ansiolíticos o de los antidepresivos porque no se está tratando, primero no se está identificando la causa y solo se está tratando el síntoma, y hay que recordarlo que debe ser a la par. Entonces es muy importante por eso mismo hacer este, pues crear esta conciencia en la población y en la comunidad médica, porque hay que recordar que en las recomendaciones de la OMS del 2019 para prevención de demencia está el evitar las benzodiazepinas, y la mayoría de estos pacientes reciben benzodiazepinas y no por un periodo corto de tiempo. Entonces es importante enfatizar esto. En los datos audiológicos podemos tener hipoacusia conductiva y sensorial, entonces hay que evaluarla. Actualmente, eh, recordemos que desde el nacimiento tenemos que realizar lo del tamiz auditivo, y que algunos médicos, incluso pediatras, y buenos pediatras, pero realmente están teniendo problemas en ese sentido de que no consideran importante hacer el tamiz auditivo. Entonces, esto se tiene que evaluar de forma objetiva, porque de forma subjetiva podemos dejar que muchas personas con hipoacusia pasen sin el diagnóstico adecuado y sin el tratamiento oportuno. Y bueno, en las alteraciones odontológicas, la alteración en el esmalte y la dentina, entonces aquí, ¿con quién tendríamos que hacer una concientización? Pues igual con la población y con los dentistas, que sería muy importante que ellos también empiecen a identificar esto y reconocer que puede tener su componente genético, y que por lo tanto el manejo eh, también por el genetista sería de mucho beneficio al paciente. Y bueno, las raíces dentales cortas, la periodontitis, el sangrado de encías y la luxación temporomandibular. ¿Cómo pudiera el manejo del médico genetista influir en las complicaciones odontológicas? Porque pudieras decir, bueno, pero el dentista realmente no le está previniendo algo a nivel odontológico al referirlo a genética. Pues realmente sí, porque muchos de los pacientes que tienen ansiedad desarrollan bruxismo, y el bruxismo, junto con una alteración en el esmalte y la dentina, va a llevar a fracturas de las piezas dentales, desgastes y otras alteraciones que el paciente no debería de estar presentando. Además de que, como vamos a ver en el video de fisiopatología, como disminuyen ciertas vitaminas que tienen un papel importante en los sistemas de defensa inmunológica, pues nos predispone más fácil a infecciones, incluso a inflamaciones que de otra forma se podrían prevenir. Y bueno, si hablamos también del desgaste a nivel articular, el desgaste prematuro, pueden incluso, hay pacientes que requieren recambio de esta articulación temporomandibular, y que pues bueno, todo esto, si se detecta a tiempo, se puede ejercer un tipo de medicina predictiva preventiva, que sería lo ideal. Pero para llegar a ese punto, pues depende de todos. Entonces aquí vemos que en lo neumológico puede haber predisposición a infecciones. Por ejemplo, en el síndrome de Kabuki se describe susceptibilidad a infecciones,
pero no nada más en ese síndrome, sino en muchos otros síndromes genéticos y que pues la mayoría de las veces pueden pasar desapercibidos siempre y cuando no haya mucha afección en el aprendizaje. Pueden pasar como un trastorno de déficit de atención leve o un problema de aprendizaje leve que no se valora por el genetista, que no se detectan estos datos y que además el niño tiene infecciones frecuentes o tiene asma, o miren, por ejemplo, aquí incluso puede haber un patrón restrictivo o neumotórax. Y bueno, en las características cardiovasculares, pues recordemos que el tejido conectivo es el tejido más abundante de todo el organismo, que se va a encontrar en las valvas, en los vasos, y entonces por eso nos puede dar diversos tipos de problemas. Entonces aquí tenemos que estar al pendiente en la profilaxis para endocarditis. ¿Cómo vamos a estar al pendiente? Primero, identificar que es una condición del tejido conectivo. 2. Identificar si esta condición del tejido conectivo tiene alguna característica particular para ir pensando en algún síndrome específico, de estos que son más de 200, que la mayoría pasan desapercibidos. Bueno, identificarlo. Siguiente, ver si este tiene cardiopatía. Recuerden que no todas las cardiopatías nos van a dar soplo y que muchos de estos pacientes en vez de tener 3 válvulas aórticas van a tener 2. Y esto de la aorta bivalva pues requiere profilaxis para endocarditis cuando van a procedimientos dentales, etcétera. Entonces sí es importante considerarlo, considerar los datos de disautonomía, la taquicardia ortostática postural, insuficiencia mitral, la disección, la ruptura, los aneurismas en caso de los síndromes que sí dan, que tienen alteración del tejido conectivo y que dan riesgo para aneurismas como Lloyds-Dietz o otros síndromes y las venas varicosas. Recuerden que a veces hay personas que a edades muy tempranas requieren una safenectomía, es decir, a edades jóvenes, entre unos 30, 40 años, y que pues eso no es lo común en la población. Entonces todos esos datos tenemos que estarlos evaluando. Y bueno, en las condiciones ortopédicas por las cuales tenemos que tener una valoración detallada y que también intervienen los médicos especialistas en rehabilitación, pues hay que evaluar las alteraciones posturales, pie plano, pronación de tobillo, escoliosis. Recuerden que esto puede ser leve y lo mejor es encontrarlo leve para prevenir su progresión. Inestabilidad atlantoaxial, fracturas vertebrales, a veces son fracturas espontáneas por la mala calidad del hueso, prevención de luxaciones y desgarros y también de contracturas. Hay que recordar que, bueno, estos pacientes, como ya vimos, pueden tener ansiedad. Y la ansiedad, más otras alteraciones, les pueden llevar a contracturas musculares, lesiones recurrentes de tejido blando, como bursitis, tendonitis, sinovitis y fascitis. De todos los pacientes que tienen estas condiciones, muy pocos son realmente referidos a la consulta de genética y muy pocos de ellos ni siquiera se les buscan los datos que hemos mencionado. Es decir, si decimos, bueno, es que el ortopedista que está viendo a estos pacientes, a todos que les dé estas características, a paciente que ve por sinovitis o así, le busca la hiperlaxitud, le busca todo lo demás, y no lo encuentra y por eso no lo refiere, ok, pero no es así, ni siquiera lo buscan, no saben cómo buscarlo y tampoco están habituados a referirlo, por eso es muy importante hacer hincapié en esto. Y bueno, la osteoartritis de comienzo temprano, hay que recordar que muchos de los pacientes requieren recambio de articulaciones, ya sea a nivel de la rodilla, a nivel de cadera y como veíamos, incluso a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces hay que dar ciertas recomendaciones dependiendo de el grado de severidad que tiene el paciente. ¿Como cuáles? Bueno, uno sería el tratar la ansiedad para limitar el bruxismo que va a ocasionar el daño pues a nivel de esta articulación, de las piezas dentales. Otras de las características en la que tenemos que tener hincapié es, por ejemplo, eh, los pacientes que comen casi todos los días y a todas horas que están comiendo, por ejemplo, los cacahuates estos confitados, los japoneses y así, o sea,
está bien que se pueda comer ciertos alimentos, pero si ya tenemos una predisposición, pues tratar de que no sea tan regular ese tipo de estímulo que va a lastimar esa articulación. Y bueno, hay que saber que también va a haber diversas manifestaciones ginecológicas y metabólicas también es importante, porque generalmente estas manifestaciones ginecológicas tienen una base metabólica en una resistencia a la insulina que la mayoría de las veces no se diagnostica a tiempo hasta que ya se desarrolla una diabetes u otras complicaciones. Y entonces, bueno, en las alteraciones ginecológicas, menorragias, dismenorrea, dispareunia, incontinencia urinaria. Y bueno, en las condiciones en embarazo es importante mencionar que dependiendo del grado de severidad, se puede inducir una arteriopatía aórtica o agravar algo que ya está preexistente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de Marfan, o sea, hay indicaciones muy específicas. Y entonces se requiere un estricto control de la presión arterial, ecocardiogramas de rutina que incluya la valoración de las arterias de la aorta y de las coronarias y valoración del grosor uterino, en el caso de los tipos de Ehlers-Danlos, que en donde puede esperarse una ruptura uterina espontánea por cesárea previa, por ejemplo. Esto es importante y hay varios casos reportados. Entonces, hay que recordar que los pacientes que tienen condiciones genéticas diagnosticadas específicas deben de llevar un seguimiento en el embarazo, incluso previo al embarazo con un genetista perinatal. Esto es lo que es lo más recomendable para que tengan la valoración más detallada en base a su condición genética. Y bueno, las formas vasculares pues van a presentar una mayor mortalidad para esto. Entonces hay que ver en cuanto a las indicaciones. Estas indicaciones son del 2017, varían actualmente, cada vez se sabe más y se puede ir ampliando un poco más. Entonces, bueno, primero una pulsera de identificación en las condiciones que tienen riesgo de disección de la aorta. Y esto es importante porque si un paciente sufre disección de la aorta, va a presentar síntomas muy similares al infarto. Y cuando vaya a urgencias, el tratamiento es completamente distinto. Entonces, para que el paciente tenga una mejor probabilidad de sobrevida, debe de identificarse la condición y por lo tanto sospecharse que es una disección de aorta y no un infarto, porque en nuestra población pues es muy común el infarto y el tratamiento que inician es para infarto, en lo que averiguan si es o no, y pues ese tiempo es muy valioso. Entonces, vitamina C. Aquí se mencionan dosis de 2 gramos por día para adultos. Sin embargo, esto se ha modificado y la recomendación principal es medir la vitamina C para saber si el paciente requiere un poco más de esta vitamina. En el video de fisiopatología se muestra por qué los requerimientos, cuáles son las funciones y podemos comprender un poco más de esto. Beta bloqueantes en el caso de alteraciones a nivel cardíaco, es decir, que haya una insuficiencia mitral, etcétera, pero pues es importante saber que pueden requerirlos, pero se debe de referir al médico cardiólogo solicitando el ecocardiograma y el electrocardiograma y dependiendo de la valoración pues él ya dará las indicaciones. En caso de datos de disautonomía también referir por esto. Estabilización de las articulaciones para evitar las luxaciones en casos, por ejemplo, de los pacientes con Ehlers-Danlos, que es muy frecuente que estas luxaciones generen problemas serios. Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, en donde obviamente esto es doloroso, genera una respuesta inflamatoria y bueno, altera toda esta fisiopatología. Ejercicio aeróbico, pero evitando deportes de contacto o, es decir, por ejemplo, deportes
en donde podemos poner en riesgo al paciente, o pesas donde podemos acelerar un proceso de herniación discal o de generación de hernias a nivel abdominal, umbilical, etc. Evitar levantar el peso excesivo, no aspirina, porque ya de por sí tienen una predisposición a esta fragilidad capilar y por lo tanto el sangrado nasal, de encías, etcétera. Entonces, generalmente no es recomendable la aspirina, o medicamentos o tratamientos o, o pues más que medicamentos, también alimentos que alteren la coagulación, por ejemplo la papaya. La papaya es un anticoagulante y hay gente que es muy afín a comer grandes cantidades diarias de papaya y que pueden estarle causando problemas en la coagulación, más si tiene estas condiciones, pues. Evitar movimientos excesivos de la mandíbula, como les digo, o sea, de estar masticando chicle todo el tiempo o comiendo estos cacahuates muy duros todo el tiempo. O sea, sí los pueden comer, pero no de diario. Uso de analgésicos desinflamatorios, es muy importante el control. Primero, identificar el dolor y tratarlo, porque a veces pensamos que es un dolor leve y no pasa nada, pero esto es lo que nos puede llevar a una resistencia a la insulina y otras complicaciones. Los glucosaminoglucanos para las articulaciones, también el magnesio, para prevenir esta degeneración prematura de las articulaciones, la vitamina A y E en caso de seroftalmia. Este es un dato importante porque muchos de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, como verán en el video de fisiopatología, pues se inflama a nivel del ilion y pierden vitaminas importantes que se absorben ahí, que sería vitamina D, B12, A, E y K. Entonces, generalmente no se, al menos de que sea severo, se pierden la vitamina A y la E, pero en las formas no severas suelen no estar deficientes estas vitaminas, por lo tanto no se tiene que reemplazar al menos de que se identifique. Y pues bueno, la recomendación es siempre hacer las mediciones, no porque sean vitaminas, se dan sin una base. Y es muy importante porque recuerden que cuando se dan las vitaminas de forma preventiva, generalmente las dosis suelen ser muy pequeñas. Y cuando se dan las vitaminas de forma correctiva, se requieren dosis altas para que realmente tengan el efecto deseado. Entonces, la única manera de hacer buen uso de estos es la evaluación adecuada para buscar los datos de que realmente están faltando estas vitaminas, corroborarlas por el laboratorio y dar la dosis dependiendo de los niveles que tiene el paciente y las condiciones. Entonces, se fijan, no es tan simple. A veces pensamos que dar vitaminas pues las puede dar cualquier profesional de la salud, incluso enfermeras, psicólogos, médicos generales, pero realmente el darlas a la persona que requiere la vitamina que requiere en la dosis y que le modifique lo que está presentando a causa de esa deficiencia no es tan fácil. Generalmente ya es trabajo de especialistas, incluso nutriólogos pueden no tener la información tan específica que se requiere. Entonces, la mejor manera sería una evaluación multidisciplinaria. De esta forma se puede determinar esto. Miren, les voy a poner un ejemplo muy rápido, pero en el canal encuentran, en mi canal de YouTube encuentran estos videos, encuentran muchos videos, mucha información al respecto, y también pues voy a subir algunos videos a lo del diplomado, pero tan importante llega a ser la vitamina B12, que por sí sola, la deficiencia te puede llevar a una demencia, o bien te puede llevar a la pérdida del control de esfínteres, entonces, y en pacientes jóvenes. Entonces, yo, de hecho, una de mis pacientes que tiene síndrome de Blau, tuvo pérdida del control de esfínteres. Si ustedes recuerdan que el síndrome de Blau pues predispone a estas diarreas crónicas, pues la paciente por la diarrea crónica tuvo la mala absorción de la vitamina B12 y tenía una deficiencia en esta vitamina, una paciente de 27 años con pérdida del control de esfínteres por ello. Entonces, es muy importante saber qué está pasando.
paciente pues se le diagnosticó la deficiencia, se corroboró con el neurólogo, se le dio el tratamiento y la paciente ahorita ya no tiene ese problema con el control de los esfínteres y se llegó al diagnóstico molecular de síndrome de Blau. Es muy importante porque esa paciente sería normal, como la mayoría de los pacientes genéticos que no son malformativos y que tienen una serie de complicaciones que no sabemos ni por qué la están presentando. Entonces sí es importante evaluar a detalle. En el caso de melatonina, en el caso de trastornos del sueño y si hay disautonomía, hay que ver, bueno, primero si el paciente no tiene hipertensión o alguna contraindicación para que requiera una cantidad disminuida de ingesta de líquidos, pues hay que recordar que la ingesta de líquidos debe ser aproximadamente 3 litros por día, que debe de haber una ingesta adecuada de sal, porque a veces somos muy preventivos y decimos, no, pues para que no me vaya a dar hipertensión, no vaya a tener esto, tienen un consumo bajo en sal y entonces empiezan a presentar estos datos de hipotensión, principalmente hipotensión ortostática, evitar comidas excesivas y en fatiga crónica pues hay varias cosas que evaluar, empezando por la vitamina C, que aquí no está porque les menciono que estas indicaciones son referentes a los artículos del 2017, sin embargo ya las indicaciones más actuales sobre fatiga crónica, pues hay que evaluar más detalles. Coenzima Q10, carnitina, ácido alfa-cetoglutárico y el complejo B. Recordemos que las vitaminas del complejo B tienen muchísimas funciones que pueden privar, bueno, no privar, pero sí disminuir la oxigenación de los tejidos y por lo tanto pues también afectarnos a nivel de fatiga y otras funciones que tienen. Pero que sí es importante evaluar con el conocimiento fisiopatológico y clínico. Entonces, sí es una evaluación detallada. Estudios de imagen permitidos, pues radiografías, ecografías, angiotomografía, resonancia magnética. No se debe realizar angiografía en los pacientes que tienen una alteración del tejido conectivo y que no sabemos qué tan severa es, que no sabemos si les predispone o no a formación de aneurismas, porque pueden formarse los aneurismas en ese caso o bien dar paso a complicaciones que incluso pueden llevar a la muerte, como una disección de la aorta o una ruptura de aneurismas, etcétera. Entonces, por eso es importante hacer hincapié en esto. Y bueno, ya nos estamos regresando a la última diapositiva, donde podemos ver que hay diferentes tipos de Ehlers-Danlos y que dependiendo del tipo, pues vamos a tener características que nos van a ayudar a diferenciarlos. Por ejemplo, donde está esta parte de fragilidad uterina, pues en lo que mencionábamos, que puede haber ruptura uterina por una cesárea previa, entonces, y que hay varios reportes, y hay que recordar que ahorita actualmente la mayoría de los bebés nacen por cesárea, entonces sí es importante aconsejar desde el primer embarazo a las madres que tienen estas condiciones para que disminuyan pues los riesgos de complicaciones futuras. Y también pues recordar que hay esto de acrogeria, que es decir, que se ven como envejecidas de forma prematura, generalmente las manos, los pies. Mucho tiene que ver, por ejemplo, en la etapa de frío, que se nota más fácilmente. Y recordar que es una expresividad, un grado de severidad muy diverso. Entonces hay formas muy leves y hay formas realmente severas. Ahorita vamos a ver algunas de las formas de Ehlers-Danlos que sí son malformativas. Y que bueno, estas formas malformativas es más frecuente de que se diagnostique, pero también hay que hacer hincapié en que puede haber desprendimiento de retina, glaucoma, queratocono. Entonces todos estos datos son muy importantes de evaluarlos. Creo que los datos oftalmológicos nos los brinqué.
ahorita en esta parte, entonces vamos a hacer hincapié en ellos. Miren, por ejemplo, oftalmológicos, miopía, astigmatismo. ¿Cuántas personas no tienen miopía y astigmatismo y jamás han visitado a un médico genetista, mucho menos a un médico oftalmogenetista? Entonces de ahí ya empezamos. ¿Cuántas personas tienen queratocono, que han requerido incluso trasplante de córnea, han sido trasplantados y jamás fueron derivados a un médico genetista y jamás se les buscó estos datos? Seroftalmia, glaucoma, estrías angioides, desprendimiento de retina y luxación del cristalino. Entonces es muy importante hacer hincapié en estos datos de la exploración y de aplicar el conocimiento, porque una cosa es que hay mucho conocimiento y poca aplicación de este a nivel general. Miren, estas formas, pues bastante severas, sí suelen ser referidas por lo menos a los médicos ortopedistas y en algunos casos, que lo ideal sería que en todos, todos los pacientes que tienen condiciones así sean valorados por un médico genetista, pero no todos son valorados, pero bueno, pero ellos son los que son más referidos porque pues la malformación es evidente, pero sí es importante hacer hincapié en esto. Y bueno, las formas pues este, que hay pues nuevos subtipos que se van descubriendo y describiendo y que por lo tanto tenemos que estar muy al pendiente. Miren, por ejemplo, aquí este subtipo es de herencia autosómico recesivo, tiene ciertas manifestaciones que llaman la atención, es más probable que lo manden a un genetista, pero fíjense, pits en palmas. Entonces podríamos pensar en un síndrome de Gorlin al ver los pits en palmas, pero ya lo demás como que no encaja y tiene uno que empezar a ver todos los demás datos que pueden haberse pasado a los demás especialistas y fragilidad capilar. Entonces a lo mejor esta persona tiene epistaxis desde que estaba pequeñito, hasta cirugía por otorrino le pudieron haber hecho para frenar este tipo de sangrados y sin embargo no haberlo referido a tiempo para su diagnóstico, ¿sí? Entonces aquí vemos pues algunas de las bibliografías en que nos apoyamos para estas diapositivas. Existe mucha bibliografía, cada vez salen más y más reportes porque se va haciendo más conciencia al respecto de los datos y hay más médicos que están interesados en trabajar de forma multidisciplinaria para buscar la causa del problema y dar un tratamiento en base a la causa y a los síntomas y por lo tanto mejorar la calidad de vida en los pacientes. Y bueno, esta sería la plática que corresponde a hiperlaxitud articular.